Muy buenos días. Tengan todos nuestros hermanos y oyentes en los distintos lugares que nos escuchan. Qué bendición poder, qué gozo poder transmitir la palabra de Dios. Un saludo a todos. Que Dios pueda fortalecerles. Y yo quiero leer en esta hora en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Ese es el texto que vamos a estar usando. Dice Santiago 1 al 6. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quiero poner un tema a esta predicación. El tema abarca la verdad central de este texto. Y el tema para esta hora es pidiendo sabiduría a Dios para enfrentar las pruebas con gozo. Pidiendo sabiduría a Dios para enfrentar las pruebas con gozo. Quisiera referirme primeramente a los oyentes originales. ¿A quiénes les escribió Santiago? Bueno, los receptores a los que Santiago les escribe esta carta eran hermanitos judíos que a raíz de algunas persecuciones ellos habían sido esparcidos en distintos lugares. Estos hermanitos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo por causa de Jesús. Es decir, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Teniendo claro nosotros a quienes Santiago les escribe y las circunstancias que estamos viviendo, podemos también dar una aplicación a nuestros días. En aquellos de nosotros que ya somos salvos, estoy hablando a los hermanos, en aquellos de nosotros que ya somos salvos, Dios en su misericordia nos ha concedido dos regalos. El regalo de la fe, pero también en ese regalo viene el regalo del sufrimiento para probar esa fe. Así como el oro es un regalo, porque es muy valioso, su utilidad, también el fuego es otro regalo para probar el oro, porque sin el fuego el oro no tiene valor. Así que, habiendo explicado eso, podemos decir que en la peste en la cual estamos viviendo, Dios la usa para nosotros los cristianos, para nuestra purificación,
para probar nuestra fe, no para destruirnos. Para que nuestra confianza no esté mezclada, sino que nuestra confianza sea solo en Dios. Fíjate que cuando nosotros no pasamos por sufrimientos, por pruebas, nosotros no sabemos en quién está nuestra confianza. Pueda que nuestra confianza esté en la economía. Pueda que nuestra confianza esté en el negocio, en las profesiones, en los países, en las promesas que los políticos han hecho. Pero cuando viene la prueba, entonces se puede ver en quién está nuestra confianza. Y una de las cosas que yo quiero que meditemos, un primer punto que yo quiero que meditemos es que necesitamos pedir sabiduría a Dios para tener gozo en medio de la prueba. Fíjate, necesitamos pedir sabiduría a Dios para tener gozo en medio de la prueba. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate cómo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice diversas pruebas? En la definición de diversas pruebas significa pruebas de varias clases, de todos colores. Y yo quisiera también definir la palabra prueba. ¿Qué significa prueba? Mira lo que dice. Esta palabra describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz. O sea, tú estás en paz y la prueba viene a interrumpir esa condición normal de paz que tú tienes. Esa es una prueba. La prueba interrumpe la comodidad, el gozo, la felicidad en la vida de una persona. Eso se define como prueba. Pero también hay otro significado de lo que es la prueba. Significa someter a algo o a alguien con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Fíjate, si no es la prueba, tú no puedes descubrir cuál es la calidad real de esa cosa o de esa persona. Es a través de la prueba que uno puede descubrir el oro si es falso o es verdadero. Es a través de la prueba que uno sabe quién es de verdad una persona. Ahora, ¿cuál es la reacción humana, natural a la prueba? Fíjate bien, desarrollemos esa pregunta. ¿Cuál es la reacción humana o natural a la prueba, a la tribulación o al sufrimiento? La reacción natural a las pruebas o el sufrimiento no es a regocijarnos, sino a murmurar, a quejarnos, a maldecir, a alzar el puño por la injusticia que se nos está haciendo o que está pasando. En la prueba sacamos lo que hay dentro. Y es en base a eso, Dios quiere que el creyente, fíjate bien, Dios quiere que el creyente en la prueba haga la diferencia en base a lo que tiene dentro. El creyente, a diferencia del inconverso, tiene una fe genuina.
Y Dios, a través de la prueba, quiere que el creyente, donde quiera que esté pasando lo que esté pasando, haga la diferencia con el inconverso. Y lo que se quería es que estos hermanitos a los cuales les escribe Santiago pudieran por medio de su gozo, reflejar a Cristo. Eso era lo que Santiago pretendía con esto. Tengan sumo gozo en medio de las pruebas, porque al tener una actitud de gozo, ustedes van a hacer la diferencia con los que ustedes conviven. Y yo quiero que demos una aplicación a lo que estamos viviendo. Amados hermanos que me escuchan en los diferentes lugares, como pueblo de Dios estamos enfrentando a través de esta peste la prueba de nuestra fe. Quizás estoy llegando a personas que posiblemente seremos infectados o moriremos. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Quiero ser real. Quizás estoy llegando a personas que posiblemente seremos infectados o posiblemente moriremos o posiblemente no. Todo es si es la voluntad de Dios. O posiblemente algún familiar nuestro. Otros vamos a ser golpeados con las consecuencias económicas que llevará esta peste. Otros entrarán a cuarentena, es decir, estarán con personas totalmente no cristianas, quizás cristianas de nombre, porque han heredado una religión, pero no conocen a Jesucristo, no tienen una fe genuina. Y quizás estoy llegando a ellos como preparándoles para que cuando estén ahí en esa cuarentena, como dice Santiago, tengan sumo gozo. Y mediante ese gozo puedan reflejar a Cristo. En medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo lleno de quejas, murmuraciones, Dios desea que reflejemos la luz de Cristo por medio de nuestro gozo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, es un gran versículo que nos habla para nuestros días. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un estante, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí viene la aplicación práctica. Así alumbre, hermanos queridos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Queridos hermanos de aquí de San Miguel, El Salvador y el mundo, así alumbre vuestra luz en estos momentos, para que vean los que están alrededor de ustedes, para que vean vuestras buenas obras, para que vean el gozo de Dios. Y al ver el gozo de Dios, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que al ver tu gozo, al ver tu tranquilidad genuina, de verdad, te pregunten, ¿por qué tú no murmuras? ¿Por qué tú eres diferente a mí? ¿Qué hay algo en tu vida? ¿Cuál es el secreto? Y entonces tú puedas presentar a la persona de Jesucristo y a la Santa Biblia, que es nuestra fuente de gozo. Ya vimos, queridos hermanos, en primer lugar que necesitamos pedir sabiduría a Dios para tener gozo en medio
del sufrimiento. Ya desarrollamos eso. Pero ahorita yo quiero desarrollar que también necesitamos pedir sabiduría a Dios para entender el propósito de la prueba. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para entender el propósito de la prueba. Queridos hermanos, las diversas pruebas nos llevan a la madurez espiritual. Fíjate bien, quiero repetir esto. Las diversas pruebas, es a través de las diversas pruebas que Dios nos lleva a la madurez espiritual. Hay una gran diferencia entre un cristiano novato y un cristiano maduro. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo. Nosotros tenemos que saber eso, tener entendido eso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia significa persistencia, perseverancia, constancia, esperanza. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros pues. Perfecto no es que no tiene defectos, sino es una persona madura, experimentada, un veterano. Y cabales, o sea, la palabra cabal significa íntegro, sin que os falte cosa alguna. La palabra paciencia, como ya te dije la definición, pero hay una definición más larga de la palabra paciencia. Persistencia, perseverancia, aguante. Pero vamos a ver esta definición de la palabra paciencia. Implica sufrir circunstancias adversas esperando, no murmurando. Implica sufrir circunstancias adversas esperando en el Señor, no murmurando. Pero de una manera voluntaria, no es a la fuerza, ni modo, pues hay que sufrir, no. Como normal, ¿verdad? La persona paciente ve como normal el sufrimiento, no lo busca, pero lo recibe cuando es decretado por Dios. Y no por mera necesidad. El creyente paciente, según este versículo, es el creyente que puede soportar situaciones difíciles sin murmurar. Fíjate bien. Es el creyente que puede soportar situaciones difíciles sin murmurar. Aquellas pruebas las recibe como ordenadas por el Señor. Así como las oposiciones, las injusticias y provocaciones que pueda caer sobre él por causa del nombre de Cristo. Hay un versículo paralelo también a Santiago, capítulo 1, versículo 3. Hay un versículo paralelo que yo quisiera verlo también. Se encuentra en Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos. Fíjate, un cristianismo antiguo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones, o sea, en el sufrimiento. Sabiendo que la tribulación, fíjate bien, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya te dije lo que significaba paciencia. Y la paciencia prueba, o sea, carácter aprobado. ¿Qué obtenemos cuando somos experimentados en paciencia a través del sufrimiento? Un carácter aprobado por Dios. Y el carácter aprobado produce esperanza. Porque entonces estamos seguros que el Espíritu de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. Quisiera decir brevemente cuál es la diferencia entre un cristiano novato y un cristiano maduro, un veterano. Hoy en día la iglesia está llena de creyentes novatos que con una mirada con que no se les tomó en cuenta se van de la iglesia a buscar otra. Hoy en día, cuando se integran los ministerios, por X o A problema, porque no le gustó o porque hirieron su ego, renuncia a ese ministerio y se va a un ministerio donde él no vaya a sufrir, donde le gusta. Hermanos, el creyente novato es así. Y Dios no quiere simplemente creyentes novatos, porque el creyente novato no refleja la antorcha del evangelio verdaderamente como debe de ser. Es el creyente experimentado en quebrantos, en sufrimientos, que puede llevar la antorcha y decir: este es el camino, un abridor de caminos. Entonces, hay diferencias entre el cristiano novato y el veterano. La diferencia entre el novato y el veterano no consiste en el uniforme, ni necesariamente en el valor, sino en la manera de portarse cada uno en la batalla. Tú sabes cuando es un creyente novato y un creyente experimentado, cuando le llega la prueba. Es en la batalla donde se prueba. El veterano ha pasado ya por 1000 apuros en trances, de modo que su capitán, el capitán del veterano, confía en que se portará con firmeza, con perseverancia en el próximo. El novato, el creyente novato, puede tener valor y entusiasmo, pero no se sabe aún cómo reaccionará frente al fuego, al hallarse rodeado por los enemigos. Amados hermanos, la iglesia hoy en día necesita creyentes pilares. Necesita creyentes que lleven la antorcha. Necesita luceros que no se muevan. Abre caminos que son modelos para otros que son novatos. Me contaba un hombre que era piloto, él contaba que en el tiempo donde no habían aparatos, él era piloto, dice que ellos se dirigían por medio de las constelaciones, por medio de aquellos luceros que siempre están ahí. Por medio de esos luceros, ellos se dirigían con los aviones. Cuando ellos andaban perdidos, veían a ese lucero. Así es el creyente maduro. Es una luz. Es un Cristo pequeño. Es un modelo aún imperfecto para aquellos que van iniciando. Queridos hermanos, a través de esta prueba que estamos viviendo, Dios quiere que nuestro carácter sea como el de Cristo, en amor y en perseverancia. Voy a repetir eso. Queridos hermanos, en medio de este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros seamos creyentes experimentados, probados, en amor y en perseverancia. Te voy a leer un versículo que se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, en la NBI. Te lo voy a leer. Mira qué precioso este versículo. Te lo voy a leer. Dice: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró.
Imagínate, hermano, una iglesia pequeña, pero con 10 creyentes de estos. ¡Wow! Una iglesia pequeña de 12. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Dios ama pacientemente al pecador, al creyente. Lo ama por años, lo tolera hasta que lo conquista. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Y a perseverar como Cristo perseveró. Cristo fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiero también decir un punto más, y es que Dios promete darnos abundancia de sabiduría si se la pedimos. Pero yo quiero que entendamos que Dios quiere, según el texto y el contexto, Dios quiere darnos sabiduría, pero es una sabiduría práctica para mantenerse gozoso en las diversas pruebas. No es sabiduría para otra cosa, no. El texto está hablando específicamente que Dios quiere darnos, si se lo pedimos, sabiduría práctica para mantenerse gozoso en las diversas pruebas. Dios te la puede dar a ti y me la puede dar a mí, sin reproche. En vez de pedir otras cosas, pidamos esto, hermanos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y un último punto que quiero desarrollar es que Cristo en nosotros, Cristo y su palabra es la sabiduría de Dios. Cristo en nosotros, Cristo y su palabra morando en nosotros, es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, no es que yo solamente voy a pedir sabiduría a Dios y hasta ahí nomás. En este tiempo, lee la palabra. Entrégate a la palabra. En el tiempo que te queda, lee la palabra. Pide a Dios hambre por la palabra, porque esta es la sabiduría escrita que Dios nos ha dejado. Y quiero llegar a una conclusión, queridos hermanos, con una serie de preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacernos, hermanos: ¿cuál es el secreto para mantenerse gozoso en medio de las pruebas? O para en el caso de esta pandemia que estamos enfrentando. ¿Cuál es el secreto para que tú y yo, en el lugar donde estemos, donde vamos a ir, estemos gozosos, con sumo gozo? ¿Cuál es el secreto? Te diré 2 secretos basados en la palabra. El primer secreto es conocer la soberanía de Dios. Fíjate, ¿cuál es el secreto, hermano Job, para mantenerme gozoso en esta pandemia? Ahorita y después, con las consecuencias que vendrán. El secreto es conocer la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, que Dios es la suprema autoridad. Dios es la suprema autoridad. Cuando nosotros entendemos que Dios es la suprema autoridad, el único creador,
y el que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien nuestro. Voy a repetir. Que Dios es soberano significa que Dios es la suprema autoridad. Que Dios es nuestro creador. Que Dios es el que gobierna todas las cosas, buenas y malas, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Eso significa que Dios es soberano. Por ejemplo, para que podamos entender la soberanía de Dios, suponte que yo soy un alfarero experimentado, un buen alfarero. Tengo un terreno y ahí hay barro. Y comienzo yo a hacer una vasija. Pero de repente esa vasija tiene piedras. Yo la vuelvo a deshacer para sacar esas piedras. Después, según mi sabiduría, yo llevo esta vasija al horno para que pueda endurar al grado que yo quiero. Así es Dios. Dios es soberano, amados hermanos. Cuando tenemos ese conocimiento de que Dios es soberano, podemos decir, en medio de la prueba y de la peste, gloria al Señor. Porque de todo esto, algo me va a ayudar para bien. Fíjate, Pablo era conocedor de eso, de la soberanía de Dios. Y Pablo dice en Filipenses 1:12, hermanos, quiero que sepas que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Pablo dice, estas cadenas que estoy sufriendo, esta hambre que estoy pasando, estas cosas que me han sucedido, han redundado para el avance del Evangelio, para que Dios sea glorificado y conocido. Y otra clave para poder tener gozo en medio de esta pandemia, de este sufrimiento que estamos enfrentando, hermanos, y de los que vendrán, es tener una dulce comunión satisfactoria con Jesucristo. Tener una dulce comunión satisfactoria con Cristo. Y esa dulce satisfacción y esa dulce comunión nos fortalece. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo hemos perdido todo, escucha bien, cuando lo hemos perdido todo o no tenemos nada, Cristo se revela como más superior y satisfactorio a lo que hemos perdido. Y cuando tenemos en abundancia esa dulce comunión, Cristo se revela como superior y más valioso y más satisfactorio de lo que tenemos. Cuando el impío dice, lo he logrado este año, mi economía ha mejorado, ahí está mi gozo, Cristo dice, no, yo soy más satisfactorio. Queridos oyentes, quizás te voy a ofender con esta palabra que te voy a decir, pero te voy a ofender porque te amo. Querido oyente, quiero decirte la verdad en este momento. Mira, tú en este tiempo de pandemia estás doblemente emproblemado. Primero, tienes el problema más grande y es el problema de tu pecado, de tu condición no reconciliada con Dios. Fíjate, en medio de esta pandemia, la ira de Dios está sobre ti. Estás en rebelión con Dios por tu pecado. Y lo segundo, querido, en esta pandemia, tú no tienes ninguna esperanza, ni como lo negro de la uña. Tú no tienes ninguna esperanza
vas a ir de derrota en derrota, de desilusión en desilusión. Querido, tú mereces la ira y el castigo de Dios. Pero aquí te traigo las buenas noticias. Y es que si es cierto que tú mereces el castigo y la ira de Dios, Isaías 53:5 te da esperanza. Y dice que Dios en su gran amor envió un sustituto para que tomara tu lugar. Y dice que Él, Cristo, fue herido por tu rebelión, molido por tu pecado. Querido, y si tú que me estás oyendo, que has venido a la iglesia por mucho tiempo, pero no estás reconciliado con Dios, si tú, querido, te arrepientes, el arrepentimiento es un don, recibes ese don, te arrepientes de haber menospreciado a Dios por tanto tiempo, de haber puesto tu fe en lo vano por tanto tiempo, y Dios te ha tolerado. Si te arrepientes y pones tu fe, tu confianza, no en la economía, no en lo bueno que tú eres, sino en Jesucristo, Él te salvará. Quiero que oigamos un precioso himno que nos va a hablar y nos da esperanza en lo que nosotros estamos en este momento viviendo. Cantemos este glorioso himno. Cantemos este himno precioso. ¿Cómo puedes tú creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Él no lo transforma, su designio soberano puede ser. Solo Él es Dios. Cantemos. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y con su mano alzada pronto acallará. Y aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios. Cantemos. Él es mi esperanza en medio de lo que estamos pasando. Cantaré su grande salvación, porque vive y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, justicia, compasión. A todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final. Porque
permitido caminar a nuestro lado, porque Él es Dios. Cantemos. Creo en Dios. Creo en Dios. Su voz levanta el viento y mar en tempestad, y con su mano alzada pronto acallará. Así es. Y aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. Cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, porque levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Y aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio de este dolor. Sí. Porque vivo y creo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que la palabra no regrese vacía. Señor, en el nombre de Jesús, mira todos los hermanitos que han sido infectados a nivel mundial, a nivel de país. En el nombre de Jesús, mira los que están en cuarentena, Señor, en el nombre de Jesús, fortaléceles, que sean una luz. Y mira el inconverso que no se ha reconciliado, que se pueda reconciliar hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.